Hola, hace unos días queríamos hacer una visita al Hospital Civil Viejo para ver los murales de Gabriel Flores especialmente. Sin embargo, por cuestiones de COVID no nos permitieron el ingreso, así que vamos a hacerlo con estos medios audiovisuales. Desde luego sería más que nada una invitación a que ustedes después puedan visitarlos por su cuenta. Para mí estos murales son la obra más importante de Gabriel Flores, y uno de los mejores murales que tenemos aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces, desde luego, para ingresar necesitan solicitar un permiso. El acceso no es fácil, ¿no? Menos ahora por la pandemia, pero aún así en tiempo ordinario hay que solicitar un permiso. Suelo llevar a mis alumnos a ver este mural de Jorge Monroy, ¿sí? Es un mural muy logrado, ¿sí? Es muy bueno. Vemos la figura de Fray Antonio Alcalde, el fraile de la calavera, le llamaban así porque en su habitación solía tener una, ¿no? Para recordar precisamente el momento de la muerte. Se encuentra este enfermo pidiendo la ayuda, ¿no? Vemos en la parte de atrás algunas de las obras que realizó Fray Antonio Alcalde, ¿no? Como es el Hospital Civil, el Santuario, ¿no? Algunas de las obras están aquí, representativas de las obras que realizó, y vemos una gran cantidad de personajes ilustres de Guadalajara, una gran cantidad. Nos llevaría mucho tiempo revisarlos. Algunos acontecimientos importantes también de la historia de Guadalajara, ¿no? Aquí se ve una escena de la peste. Vemos que están enterrando. Recordemos, a finales del siglo XVIII la peste asoló a Guadalajara, ¿no? Hubo una gran cantidad de muertos, y ese fue uno de los motivos principales que tuvo Fray Antonio Alcalde para la construcción del Hospital Civil. Vemos aquí algunas personas, ¿no? Enterrando a los muertos en una fosa común. Aquí probablemente Fray Antonio Alcalde con su hábito de dominico, ¿no? Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y en la parte inferior algunas de las obras arquitectónicas de la Guadalajara contemporánea, las modernas, desde luego, ¿no? Está muy logrado, y sobre todo a mí me gustan mucho las tensiones que realizó. Tiene una gran cantidad de azules que entran en oposición, en una oposición muy bella con los naranjas, que es su complementario, ¿no? Básicamente son esos colores los dominantes: el azul, el naranja, y desde luego esta zona de rojo y de blanco, que también entran en una posición muy interesante. Recordemos que el rojo, ¿sí?, es el color más energético de los acromáticos, mientras que el blanco es el menos energético de los acromáticos, ¿no? Así que entran también en una tensión muy interesante, ¿sí? Está, desde luego, es una obra muy interesante, ¿no? Muy bien ejecutada. Se nota la habilidad de su autor, del pintor Jorge Monroy, ¿no? También, pues, ya un pintor famoso aquí en Guadalajara, ¿no? Sin embargo, bueno, porque podemos hacer algunas observaciones. Desde luego es muy difícil superar la técnica, la maestría del pintor. Sí, tiene una muy buena técnica en cuanto los contenidos, ¿no? Hay una saturación de elementos. Es un poco barroca en el sentido de que tiene un horror al vacío, un horror vacui, ¿no? Vemos que en el mismo cuerpo del enfermo están sobrepuestas distintas escenas de enfermedad, de muerte. Aquí un mutilado, ¿no? Una mujer a la que le falta una pierna,
muchos enfermos, ¿no? Son las miserias de la humanidad, así lo vemos representado, ¿sí? Pero quizá uno de los defectos más graves es que tiene que explica demasiado, ¿sí? No utiliza un lenguaje sintético, sino utiliza una representación pictórica muy vasta para explicar su mensaje, ¿sí? Hay una enumeración de elementos, ¿sí? Elementos arquitectónicos, una enumeración larga de estos elementos, ¿sí? Que conforman el Guadalajara antiguo, ¿no? Una gran enumeración de personajes históricos de Guadalajara, también larga la enumeración, una enumeración larga de enfermedades, de dolencias de la humanidad, ¿sí? Y una larga enumeración de las principales obras del Guadalajara contemporáneo. Entonces, para mí adolece de que no tiene un lenguaje sintético, es muy vasto, ¿sí? La técnica es excelente, las tensiones son excelentes, ¿sí? Es muy bonito el mural, ¿no? Estéticamente funciona muy bien, ¿sí? Las tensiones son muy agradables, está resuelto con mucha maestría. Vemos el rostro de Fray Antonio Alcalde. No hay por qué hacer comparaciones, ¿no? Entre maestros no se puede comparar, pero sí podemos ponerlo con el de Gabriel Flores, y notamos que ha utilizado un lenguaje mucho más sintético, ¿sí? No ha tenido necesidad de estas largas enumeraciones y sin embargo lo hace con mucha efectividad, ¿no? Bueno, esta es una pintura de Fray Antonio Alcalde y Barriga. Como sabemos, fue el fundador del Hospital Civil, lo fundó en 1793, el Fray de la Calavera, y como les decía fue porque Guadalajara, hubo la peste, entonces hubo una gran cantidad de enfermos por la peste y Fray Antonio Alcalde construyó el Hospital Civil. Vemos esa pintura, a mí me gusta mucho la técnica, ¿sí? Utiliza en la parte superior la técnica figurativa, mientras que en la parte inferior se permite, ¿no? Algunos elementos un tanto abstractos. Construye como si fueran de carrizo el cuerpo, ¿sí? Y lo rodea con estos anillos y funcionan muy bien, ¿no? Vemos que la parte se pueden decir, tres estilos pictóricos en uno: el figurativo en la parte superior y luego esta parte que tiende al abstracto. ¿Sí? Vemos como una construcción arquitectónica más o menos abstracta, y finalmente el expresionismo en la parte inferior. ¿Sí? Bueno, esa es una de las cosas que agradecemos a Gabriel Flores, que con maestría manejaba varias técnicas pictóricas en una. ¿Sí? Cuando ingresamos nosotros a los murales de Gabriel Flores, ¿no? Vamos a ver esto, son 6 cúpulas, ¿sí? Y 4 lunetos como estos, hechos en panel, ¿sí? Es muy impresionante la pintura. Algunos espectadores no les agrada mucho porque refleja muy crudamente el sufrimiento humano, es muy honesto, no disimula el sufrimiento, pero independientemente me comentaban algunos alumnos que son un poco deprimentes sus pinturas, y tienen razón, ¿no? No disimula, no endulcora el sufrimiento, pero sin embargo lo trabaja con una maestría. Maneja varios estilos también. El expresionismo es quizá el dominante, pero también el figurativo, el abstracto y aún el realismo mágico. Estas son otra vista de las cúpulas. Y bueno, fundamentalmente divide la pintura en 3 secciones. Son 3 secciones en donde está. Primero tenemos en la primera sección
está la pintura, la medicina, la historia de la medicina prehispánica, que es acá donde estoy señalando, y luego en el centro está la medicina en la época colonial, y finalmente tenemos la medicina en la época contemporánea. Entonces ha sido la división que he hecho. Dividir la historia de la medicina es el tema que une todas las cúpulas y todos los lunetos, ¿sí?, en estas secciones. Bueno, vamos a empezar viendo estas pechinas. Las pechinas son estos espacios pictóricos donde se unen dos arcos, ¿sí?, y se forma una especie de triángulo. Entonces notamos que en las 4 pechinas se encuentran diversos aspectos de la medicina prehispánica, ¿no? Aquí vemos a una partera, que es la primera escena, ¿no? Está visto desde la parte inferior, ¿sí?, lo cual es coherente con la vista que tiene el espectador. El espectador está en la parte inferior viéndolo, ¿no?, y ha tomado la perspectiva natural que tendría el espectador si viéramos esta escena, ¿no?, desde la parte inferior, ¿sí? Vemos cómo utiliza la perspectiva aérea, ¿no? Aquí se encuentra una águila ascendente, ¿no? Representa desde luego el nacimiento, ¿sí? Con la ascensión especialmente del sol. Recordemos que el águila representaba el sol en la mitología náhuatl, ¿no? Los colores que utilizan desde luego da la sensación de esa alegría, que es el color amarillo, la luz, el amanecer, el nacimiento. El agua también como el elemento que da vida, el elemento de fertilidad. Y aquí unido junto con la fertilidad de la mujer, no pude conseguir las fotografías, pero se encuentra también la fertilidad de la tierra, y escoge las 3 plantas características de México, que es el maguey, el nopal y el maíz, ¿sí? Las 3 plantas características unidas, ¿no?, en este ambiente de fertilidad. Entonces la primera forma de medicina náhuatl, que son las parteras. Aquí está la segunda forma de medicina, que es la curandera, la yerbera, perdón, ¿sí? Vemos a una anciana enseñándole el uso de las hierbas a una joven, ¿sí? En esta parte, como vemos, se encuentra el maíz, que es la otra que les decía, y tiene una perspectiva muy hermosa de una pirámide, ¿sí? También está visto desde abajo, ¿sí?, lo cual le confiere al espacio cierta sacralidad. Cuando nosotros volteamos hacia arriba, notamos a las figuras, nos produce esa sensación de contacto con lo sagrado, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otra de las formas de medicina prehispánica, que es el chamanismo. Vemos que aquí se ha alejado un poco de lo figurativo y y se ha acercado más al abstracto también, ¿sí? Vemos que está construido también como si fuera con carrizos, como esa construcción que hacían antes de los judas en las tradiciones mexicanas, de construir judas con carrizos, ¿no? Vemos que así arma al chamán, ¿sí? Notamos que es un chamán porque el chamán en náhuatl era hombre búho, ¿no? La cabeza tiene los grandes ojos que son de un búho, ¿no? Y está arrojando hierbas a un brasero, ¿sí? Aquí se ven algunas de las hierbas, no podemos contemplar el brasero, pero bueno. Y finalmente tenemos el cuarto forma de medicina náhuatl, que son los baños de temazcal, ¿no? Se ven aquí los ladrillos del temazcal. Hay una mujer dentro, es una mujer, si no me equivoco, embarazada, ¿sí? Se está
todo el ambiente de una manera vaporosa y también las hierbas medicinales adentro de este temazcal. Bueno, aquí en otra de las esquinas tenemos Tlazolteotl, que era la diosa de la medicina, ¿no? Se encuentra con una piel llagada, ¿sí? Era la diosa que castigaba a la lujuria con las enfermedades venéreas, pero a la vez era la diosa que se compadecía de quienes tenían llagas, ¿no? Sus atributos son estos grandes adornos en las orejas, ese es el atributo con el que se le solía representar, y también tiene la piel de un coyote, ¿sí? Gabriel Flores de una manera ingeniosa ha puesto la cabeza del coyote, está invertido, ¿sí? La mayoría de personas no lo alcanzan a distinguir en un primer momento hasta que se les señala que esta es una cabeza del coyote está invertido, ¿sí? Y lo perciben. Aquí notamos que hay 4 serpientes enroscadas. Alcanzamos a reconocer rápidamente 2, ¿sí? Es para nosotros los mexicanos ya de fácil lectura la cabeza de la serpiente emplumada de Quetzalcóatl, ¿sí? Aquí lo vemos. Entonces el segundo, que también es más o menos fácil de identificar, es Tlaloc. Tlaloc es fácilmente reconocido por los anillos alrededor de los ojos, 2 anillos que en realidad son 2 serpientes, aquí se ven, ¿sí? Sería el segundo dios, y quedan otras 2 serpientes aquí, esta que se encuentra en color rojo y otra que se encuentra en color negro. Aquí está la cabeza de una, de la que está en rojo, y aquí está la cabeza de la otra en negro, ¿sí? Representan desde luego al Tezcatlipoca rojo y al Tezcatlipoca negro, que son los 4 dioses, los 4 grandes dioses de la mitología náhuatl, ¿sí? Aquí podemos ver una lectura más completa de las escenas. Aquí se encuentra la yerbera, la pirámide que les decía tiene una perspectiva muy muy bella, ¿sí? Aquí se ven las 4 plantas características de México: el maguey que les decía, el maíz y el nopal, ¿sí? Vemos otros símbolos de la cosmogonía a su vez, ¿no? Como vemos aquí la luna con el conejo, que nos remite a la leyenda de Tecusistecatl y Nanahuatzin. Bueno, hace mucho tiempo escuchamos la leyenda, ¿sí? de por qué lo representaban los nahuas la luna con un conejo. Probablemente ya la olvidamos, ¿sí? Así que la recordaré rápidamente, ¿no? Estaba sumido en la oscuridad, entonces se reunieron los dioses en Teotihuacán y acordaron dar la luz a los hombres. Entonces se les pidió a los dioses, ¿no? Que hubiera algún voluntario para que se inmolara para poder dar a la luz, ¿no? Los ojos de todos se pusieron en Tecusistecatl, ¿no? Que era un dios muy hermoso, ¿sí? Entonces él, un poco presionado por los otros dioses, accedió, y se levantó una mano por ahí que era Nanahuatzin, que él se ofreció también, ¿no? Nanahuatzin era un dios llagado, ¿no? Azotado por la enfermedad. Entonces se les pidió que hicieran sacrificios durante varios días, y mientras que Tecusistecatl ofrecía flores, Nanahuatzin se sacrificaba a sí mismo, se causaba heridas con una punta, con una espina de maguey. Entonces llegó el día en que habrían de inmolarse, se encendió una hoguera y se le pidió a Tecusistecatl que se lanzara
dentro de ella. Tecusistecatl no se quiso lanzar, pero generosamente Nanahuatzin se lanza. Nanahuatzin se convierte en el sol y Tecusistecatl, al ver que había perdido la oportunidad en convertirse en ese astro tan radiante y tan bello, ¿sí?, se lanza detrás de él. Entonces surgen dos soles, ¿sí? El calor era excesivo en la tierra, por lo tanto uno de los dioses lanzó un conejo sobre el sol de Tecusistecatl para apagar el resplandor, ¿no? Entonces se hizo un astro menos luminoso, que es la luna, ¿no? Y por eso es que el conejo se encuentra, porque el dios le lanzó el conejo. Bueno, esta es la historia, ¿sí?, la bella historia, y aquí está representado. Notamos también que el mural está dividido entre el día y la noche. Vemos el color amarillo de este lado, que es el día, mientras que de esta parte está la noche. Y notamos también que están dos águilas, ¿sí?, un águila que va ascendiendo, que es en realidad el símbolo del sol, ¿sí?, está ascendiendo, y un águila que está descendiendo, que se va convirtiendo en la noche, es decir, el oriente, el nacimiento del sol, y el poniente, la puesta del sol, ¿no? Vemos otro símbolo, es muy bello, el colibrí, está hecho solo con una mancha oscura. Las plumas tornasoladas del colibrí está hecho con una gran cantidad de puntos y funciona muy bien, ¿no? Lo hizo con mucha maestría, ojalá tengan oportunidad de verlo, que representa también a Huitzilopochtli. Entonces se encuentran los 5 dioses principales, el dios de la guerra. Aquí recordemos que Huitzilin es colibrí, de donde viene la palabra Huitzilopochtli. Bueno, y aquí aparece un personaje que viene del mar, ¿no? Recordemos que Quetzalcóatl es a la vez un dios que está representado por la serpiente, y a la vez es un rey, ¿no? Quetzalcóatl, ¿sí?, un rey sabio que parte por el mar y promete que vendrá algún día, ¿no? Entonces aquí tenemos la encarnación de Quetzalcóatl en ese rey, y aquí se encuentra Quetzalcóatl como la serpiente emplumada. Bueno, es la cosmogonía, un detalle, ¿sí?, de el sol poniente está encendido, ¿no? Porque desde luego está encendido en fuego, porque al atardecer el horizonte se tiñe de rojo, como si se hubiera encendido, ¿sí? Recordemos también la etimología de Cuauhtémoc, que significa águila que cae, así que también podría estar representado aquí. En uno de los lunetos tenemos esta escena, desde mi punto de vista menos lograda. Hay una gran cantidad de símbolos de la cosmogonía náhuatl. Aquí nuevamente se repite el colibrí, ¿no? Huitzilin, que probablemente sea Huitzilopochtli, ¿no? Notamos al dios de la muerte, aquí se encuentra, ¿no? Nuevamente las serpientes, ¿sí?, la luna, nuevamente con el conejo. No está tan bien lograda, a mí me parece que no era necesario que se repitieran nuevamente los símbolos de la leyenda si ya estaban allá. Se pudo aprovechar mejor este luneto, y además notamos que no están tan logradas las figuras. Yo de hecho dudo un poco de que él sea el autor de este luneto, ¿sí? La pintura se ve muy inferior, ¿sí?, a la que suele tener Gabriel Flores, ¿sí? Probablemente la hizo un discípulo de él. Aquí vemos a un clamatimine o un sabio, ¿sí? Les decían, eran los quienes escribían los códices, ¿sí?, los dueños de la tinta negra y la roja. Aquí vemos los dos recipientes, la tinta negra y la roja. Es un clamatimine que se encuentra mirando el cielo,
mirando las estrellas, mirando el cosmos, ¿sí? Produciendo esa maravillosa cosmogonía, todo ese grupo de leyendas, ¿sí? En un observatorio. Pero bueno, ¿sí? Mucho menos lograda. En el otro luneto, del lado opuesto, tenemos aquí, nos narran la peregrinación del pueblo náhuatl. Recordemos que ellos vienen de Aztlán, ¿sí? Y de acuerdo con la leyenda, ¿no? Con la profecía que se les había dictado, tenían que asentarse donde se encontrara el águila parada en un nopal devorando una serpiente, ¿no? Vemos que los acompañan nuevamente Huitzilopochtli, aquí bajo la forma del colibrí, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que lleva este líder, este jefe, ¿no? El pueblo atrás, las huellas, ¿sí? Otro sacerdote con una máscara de Tlaloc, lo reconocemos por los anillos alrededor de los ojos, ¿sí? Y algunos elementos, ¿no? Se dice que pasaron por Jalisco. Aquí está el glifo de Jalisco. Jalisco, lugar de Jal, ¿no? La Jal es esa arena tan característica en esta región, ¿no? Entonces el glifo es un ojo llorando, ¿sí? Llorando porque le ha entrado precisamente el Jal, esa tierrecilla en los ojos, ¿no? El glifo de Jalisco, se dice que por aquí pasaron los náhuatl, pero no se asentaron, ¿no? Y aquí vemos a dos perros característicos que son las Xolescuincles, ¿sí? Los perros sin pelo, ¿sí? Característicos, hoy casi en extinción, pero muy abundantes en esa época, ¿no? Acá vienen de Aztlán, el símbolo, la garza, nuevamente el sacerdote y los Xolescuincles. Acá una vista general de los murales, ¿sí? Lo que decía, de que son maravillosas en cuanto a la técnica, el dinamismo del trazo, ¿sí? Y esta la sentimos muy inferior, demasiado saturado de elementos, no percibimos una composición fuerte, no hay grandes tensiones, ¿sí? Hay una saturación de elementos innecesaria porque ya estaban en la cúpula central, lo sentimos muy inferior, pero bueno, ¿no? Como digo, puede ser de uno de sus discípulos, o también suele pasar que a veces los grandes maestros no siempre están a su propia altura, ¿sí? También suele pasar eso, ¿sí? Pero ¿qué importa? Que no todas las obras sean tan gloriosas, ¿sí? Basta con 2 o 3 obras para que alguien se convierta en un gran pintor, ¿sí? No tienen por qué todas tener la misma maestría. Bueno, esta es la vista de la cúpula central, ¿sí? Esta es la vista que se suele percibir cuando nosotros ingresamos, ¿sí? Está la puerta y esto es lo que percibimos. Se encuentra la figura de Fray Antonio Alcalde y Barriga, y vemos que una de las cosas que nos llama la atención es que lo reconocemos por su hábito dominico. Sin embargo, su rostro no nos es tan familiar. Aquí en Guadalajara estamos más o menos familiarizados con su rostro. Hay varias esculturas aquí en Guadalajara de él, ¿no? Además tenía un perfil inconfundible, ¿sí? Una nariz aguileña. Bueno, entonces eso lo notamos, que eso no ha sido importante para Gabriel Flores, más que quedarse con la fisonomía
del personaje histórico, lo que le importa es lo que representa Fray Antonio Alcalde como símbolo. Me gusta mucho la actitud de él, ¿no? Las manos están llenas de expresión. Todos estos juegos de línea le conceden un dinamismo, percibimos una energía intrínseca, ¿no? Esta luz también es muy energética, ¿sí? Entonces lo percibimos como un mural muy energético, en realidad todo. Esta es la vista que tenemos de la cúpula, ¿sí? Vean qué cosa tan bella, ¿no? Y aquí 4 escenas, las voy a comentar rápidamente y después las veremos parte por parte, ¿no? Está la cúpula dividida en 4 partes y 3 partes son utilizadas con el tema de la peste, y tiene esta figura que es la figura redentora, y es la figura redentora de todo el mural. Como les decía, ha sido muy honesto al expresar el dolor, al expresar la muerte, al expresar la enfermedad. No lo ha endulcorado, ¿sí? Y sin embargo, a pesar de que percibimos tanto dolor, ¿sí? Tiene una figura redentora que le confiere esperanza. Me han dicho los alumnos que si ellos estuvieran enfermos e ingresaran, no se sentirían muy optimistas, ¿no? Y desde luego que no lo sería. No fue la intención claramente del artista, ¿sí? Pero lo que sí es que utiliza esta figura redentora que ilumina el sufrimiento de todas las demás pinturas. No basta una figura para iluminarlo, ¿sí? Vamos a pasar a cada una de las partes. Bueno, otra vista, las manos, ¿sí? Vean la habilidad del dibujo de Gabriel Flores. Se puede quedar uno un buen rato viendo tan solo una de las manos, ¿sí? No es la belleza clásica, no es la belleza de la armonía, de la proporción, es la belleza de la fuerza, es la belleza del carácter, del dinamismo, ¿sí? De la energía psíquica. Nuevamente, ¿sí? Otra vista, aquí miren, también como signo de esperanza el arco iris, ¿no? Recuerden el símbolo bíblico del arco iris después del diluvio, ¿no? Es la esperanza, y aquí lo utiliza también. Miren esta escena, ¿sí? Se encuentra aquí un enfermo y su familia probablemente, ¿no? Se encuentra con ellos. Aquí hay un cadáver, alcanza a percibirse una calavera. Vean que los elementos son muy discretos, ¿sí? Los rostros apenas están dibujados, lo que está más claramente dibujado son las manos, y las actitudes son muy expresivas. Esta parte, obsérvenla, llevan 2 hombres, un cuerpo, lo llevan a enterrar, es un muerto, ¿sí? Ha utilizado también la perspectiva, todo lo ha hecho tomando en cuenta el punto de vista del espectador, ¿sí? Es decir, desde abajo está el espectador y todo lo miramos hacia arriba. Este cuerpo ya está verde, esta calavera. Vemos en esta escena que están pidiendo, ¿no? Se está pidiendo la gente, los habitantes están pidiendo ayuda, y se nota, este es un símbolo de una oración, son manos abrazando cruces. Las cruces hacen desde luego referencia a la oración, y si lo vemos bien desde atrás, es una catedral de cruces, es una catedral que llega hasta el cielo implorando la misericordia divina, ¿sí? Son manos de gente pobre, son manos del pueblo que están implorando la ayuda. Acá vienen los rostros, no les ha dado importancia, y vean, solamente están dibujadas de una manera muy sintética las manos, pero están tan bien hechas, son tan expresivas que no lo dicen todo, ¿sí? Aquí vemos más manos alzadas pidiendo ayuda, y esta parte me encanta. Es una mujer, una madre aterrada,
apartando a su hijo de los enfermos, ¿sí? Y notamos en la mujer el terror, y ese terror solamente ha sido expresado por un ojo, ¿sí? El brazo le cubre completamente el rostro, y a través de un solo ojo es posible expresar el terror de esa mujer. A diferencia de Jorge Monroy, que cuando quiere decir algo dice, ¿no?, a través de una gran cantidad de figuras, Gabriel Flores tiene la habilidad de hacer síntesis, ¿sí? Y a través de un elemento muy pequeño expresar muchísimo, ¿no? Este para mí es el mejor ejemplo que puedo tener, ¿no?, para expresar esa maestría de Gabriel Flores. A través de un solo ojo puede expresar tanto. Expresa el terror de la mujer y expresa el miedo de todo el pueblo, ¿sí? El temor de contagiarse de peste. Se pide la oración y Dios responde a las súplicas de las personas enviando a alguien que los socorra, ¿no? Alguien muy concreto, que es Fray Antonio Alcalde y Barriga, ¿no? Él es la respuesta, él es quien construye el Hospital Civil. Y pasamos al último panel, ¿sí?, donde es la historia de la medicina contemporánea. Ahora bien, ha utilizado solamente una pequeña sección para la medicina contemporánea, y vemos nosotros más que nada lo dominante es un ambiente apocalíptico, ¿no? Notamos destrucción, una ciudad destruida. En esta parte se ven fábricas, industrias contaminando el aire. Hay una atmósfera amarillo limón, ¿no?, que es el color del azufre, para resaltar ese ambiente tóxico, ese ambiente irrespirable, ese ambiente de muerte. Acá en este lado no se alcanza a ver muy bien, pero hay un paisaje desolador. Hay un pájaro que está muerto, aquí lo pueden ustedes percibir. Y vean esta escena. Vemos un andamio o una construcción de vigas y de metal. Esta construcción está proyectada hacia las más grandes alturas, y esta construcción representa la ciencia, ¿sí? No solamente ha representado la medicina, sino la ciencia en general. Y notamos algo que tiene una visión un tanto bíblica, ¿sí? La ciencia es como si fuera una nueva Babel, es decir, el hombre se siente demasiado seguro de sus capacidades y va construyendo un edificio que trata de rivalizar con Dios, ¿no? Un edificio que quiere llegar al cielo, pero a la vez cuanto más alto lo va construyendo, ¿sí?, va preparando su propia destrucción, ¿sí? Es de alguna manera una alegoría bíblica, la de la Torre de Babel, ¿sí? Y aquí se explica con todo este ambiente apocalíptico. Notamos cómo esta linternilla ha sido aprovechada para ser el centro de una explosión, ¿sí? Es como si hubiera explotado un avión y va un cuerpo hecho pedazos cayendo, ¿sí? Aquí vemos el esqueleto, ha perdido la cabeza, vemos un brazo y en el brazo lleva un fragmento, probablemente el mismo es el causante de esta explosión, ¿no? Vemos la caja torácica hecha pedazos, las costillas, ¿sí? Es muy muy expresivo. Aquí vemos nosotros el símbolo de la ciencia que les decía, que está tomado del símbolo bíblico de la Torre de Babel, ¿sí? El hombre ha confiado, el hombre moderno ha confiado en dos cosas, ¿sí? Ha confiado en la democracia y ha confiado en la ciencia, ¿sí? Y para esta época ninguna de las dos cosas está funcionando del todo bien. Es decir, la democracia, notamos que hay una crisis en el sistema político democrático, no está aquí representado, pero bueno, ¿no? Es una de las instituciones que está en crisis, la democracia no está funcionando, nos gobiernan
políticos corruptos, y otra de las cosas que puso el hombre moderno la confianza fue en la ciencia. Y sin embargo, para esta época estamos viendo que la ciencia no es la gran solución, sino que también da muchos problemas, ¿no? El problema es que tenemos ciudades cada vez más contaminadas, ¿no? Tenemos un aire cada vez más irrespirable, tenemos una salud física y psíquica cada vez más deteriorada, hay una deshumanización, estamos en un mundo lleno de violencia, de guerras, ¿sí? La construcción, la misma ciencia ha llevado a la construcción de las armas cada vez más peligrosas que amenazan con destruir al género humano, ¿no? Entonces no podemos sentirnos tan felices de la ciencia. Hemos llegado ciertamente a alturas insospechadas, ¿sí? Pero también el hombre está siendo amenazado por lo mismo que construyó. Una vista de esta parte. Aquí está la ciencia. Vean cómo ha unido con genial maestría dos escenarios. Tenemos una perspectiva hacia abajo y una perspectiva hacia arriba, es decir, el Zenit y Nadir, ¿no? Los tenemos y quedan unidas en una sola construcción a través de todo este andamiaje de tablas, hierros torcidos, ¿no? El edificio de la ciencia, aquí el símbolo del átomo, hasta arriba. Este símbolo lo dejaré hasta el final, el de las palomas, ¿no? Nos podemos enfocar principalmente en el de la catedral. Agradecemos en que Gabriel Flores utiliza muchas técnicas pictóricas, ¿no? Vemos el figurativo, abstracto, el expresionista, ¿no? Y esta escena que la podríamos llamar de realismo mágico, ¿sí? que es una forma de surrealismo. Está la catedral, ha sido iluminada muy bellamente, se encuentra en penumbra, ¿no? Pero las torres están muy iluminadas, el cielo es muy oscuro y sin embargo del interior de la catedral proviene una luz muy potente que ilumina una gran cantidad de cuerpos, ¿no? Son cuerpos de personas cargadas de miseria. Imaginamos mendigos, ¿no? Imaginamos ciegos, personas sin una pierna, e incluso tenemos personajes fantasmagóricos como este. Es decir, son personajes que prácticamente ya están muertos, ¿no? Adivinamos que son personas reales, pero que para la sociedad prácticamente son como fantasmas, nadie les pone atención. Son personas que han pasado la existencia como sin que nadie se preocupe por ellos, ¿no? Aquí notamos otra de esas figuras un tanto fantasmagóricas. Lleva un estandarte religioso, pertenece probablemente a una cofradía, ¿no? Vemos personas que hacen de la religión su refugio porque han sido rechazados, ¿sí? En una sociedad de consumo donde ellos no tienen cabida. Está lleno de misterio. Aquí, por ejemplo, hay unas niñas atentas, y de estas niñas hay una luz, ¿sí? Que proviene. Están atentas, desde luego la pintó en una época en donde no existían los celulares, ¿sí? Entonces nos trae, a mí personalmente, ¿no? Me trae una inquietud de qué es lo que están viendo, porque ¿qué es esa luz? Es algo mágico, está un ambiente mágico, y aquí vemos una escena que quiso poner Gabriel Flores, que es una experiencia personal, ¿sí? Aunque es un mural público, ¿no? Con una finalidad muy concreta, pone una experiencia personal, y es que en una ocasión le tocó ver como un automóvil tocaba contra una calandria, ¿no? Destrozaba el carro y dejaba a un caballo ahí herido, ¿no? Esa imagen fue muy potente para él y quiso representar aquí, ¿no? Desde luego queda como un símbolo también de la miseria de la humanidad, ¿no? Del sufrimiento. Entonces continúa con ese ambiente de sufrimiento, de miseria, de dolor. Dios se convierte, o la religión se convierte en el último refugio para tanto dolor.
¿no? Aquí hay un perro, no se alcanza a percibir, ¿no? Pero hasta el perro está, es un perro lleno de miseria, no le hace falta una pata y está siendo, es prácticamente un esqueleto y está siendo atacado por las moscas, ¿sí? No sé si a ustedes les pasa que van al centro y entren a una de estas iglesias, entren a Catedral o entren a la Merced, por ejemplo, y verán que que está representado es real, ¿no? Yo a veces veo personas ya muy grandes, ¿no? En situaciones así de mucha pobreza, las veo y me recuerdan a este personaje, ¿sí? Aunque es de realismo mágico, en realidad no nos está hablando de cosas imaginarias, sino de cosas reales. En el otro luneto, en el lado opuesto, tenemos este símbolo que es muy bello, ¿no? Que es un símbolo de la solidaridad. Vemos una mano enferma, ha sido trabajada con una gran maestría, y una mano también cansada de un anciano o de un enfermo la está sosteniendo. Es decir, no es una mano sana la que está sosteniendo a la enferma, sino es otra mano enferma, porque lo importante es la solidaridad, ¿no? Hay un verso de Walt Whitman que dice: yo no doy pequeñas limosnas ni sermones, cuando me doy entero a mí mismo. Los mendigos en mí se encarnan y yo me encarno en ellos. Me siento junto a ellos en la calle con el sombrero extendido pidiendo limosna. Bueno, algo así nos quiere decir Gabriel Flores, ¿no? Que la verdadera solidaridad es convertirte en parte de lo que tú estás ayudando, ¿sí? No sirve de nada el sacar una moneda y dársela a una persona pobre si tú de alguna manera no te encarnas también en esos pobres, si no eres capaz, ¿no? de verdaderamente sentir compasión por ellos. Este es el símbolo, ¿sí? Es un símbolo muy profundo, me gusta mucho, ¿sí? Y vemos aquí otra escena muy personal de Gabriel Flores. Él decía que cuando era niño y llegó a visitar el Hospital Civil se quedaba impresionado ante el tamaño de las galerías, ¿no? Le parecían inmensas. Vemos ese en un ambiente muy oscuro, ¿sí? Hay una luz aquí al final, la luz proyecta de una manera larguísima las sombras, lo que le llena de misterio. Y en la parte, en el segundo plano, notamos a un médico ayudando a un anciano enfermo y una enfermera con un tubo de ensayo, ¿no? Da más la sensación de una científica que de una enfermera. Bueno, la imagen es muy muy bella, también está muy lograda. Mire, quiero pasar a este símbolo. Están unas palomas enjauladas. Desde luego percibimos que esas palomas es la humanidad que ha sido apresado por todos aquellos elementos que la deshumanizan, muchos de ellos su propia construcción, como es la ciencia y todos los males que de ella emanan, ¿sí? La falta de humanidad, la falta de humanismo se encuentran representados en esta jaula, y hay una mano fuerte que rompe esa jaula. Esta mano, vemos de dónde proviene de este edificio que es la universidad. Es el antiguo edificio de la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Aquí lo percibimos, ¿sí? Y de este edificio proviene esta mano gigantesca con una luz intrínseca. Vemos una luz que sale de entre los dedos y rompe con fuerza la mano. Rompe con fuerza la jaula, y aquí muchas palomas revoloteando, es decir, la humanidad ha sido liberada, ¿no? El mensaje es muy claro: liberación del hombre no proviene de la ciencia, al contrario, ¿no? La ciencia puede construirse en nuestra propia destrucción, ¿sí? Sino la liberación del hombre proviene de las humanidades, es decir, lo que nos libera, ¿sí? Es el humanismo, nos libera la literatura, nos libera la poesía, nos libera la filosofía, el conocimiento de la historia. Las humanidades es lo que liberan al hombre y nos dan la libertad.
Y viene otra escena, voy a devolverme. Aquí se encuentra el edificio, ¿no?, de la universidad. Aquí está, y está la mano de Gabriel Flores firmando su propio mural. Aquí no se alcanza a percibir, pero está la mano de Gabriel Flores. Este es el edificio de la universidad. Vemos la luz, ¿no? La luz siempre, a través de la luz, expresa mucho, tiene un sentido liberador, ¿no? Esta es la humanidad, pero es una humanidad ya liberada. Vemos una gran cantidad de palomas. Nos trae desde luego un elemento muy esperanzador entre tanto sufrimiento. Es la humanidad que ha sido liberada. El hombre ha encontrado su libertad. Es como un canto y es el final del mural. Entonces, a pesar de toda la oscuridad que hay, recordemos que hay dos momentos esperanzadores. Uno se encuentra a la mitad, que es la figura de Fray Antonio Alcalde, que es la figura redentora, que le da luz a todo el mural, y después se encuentran estos elementos, ¿no?, que viene siendo la misma metáfora o la misma alegoría, que sería la mano, ¿no?, que viene del humanismo, ¿no?, que rompe la jaula, ¿sí?, y la humanidad liberada, ¿sí? El hombre solamente puede ser liberado a través de las humanidades. Todos los demás caminos fracasan, ¿sí? Solo en la medida en que nos humanizamos, en que tenemos la compasión de Fray Antonio Alcalde, en que nos interesamos por la literatura, la poesía, ¿sí?, podemos ser liberados. Ya solamente vamos a ver algunos bocetos que realizó Gabriel Flores. Los bocetos son tan interesantes y tan buenos como sus pinturas. Una gran habilidad para el dibujo. Desde luego, quien domina el dibujo es capaz de expresar mucho más cosas que quien no lo domina, ¿no? Si no dominamos el dibujo, somos como analfabetas, queremos expresarnos pero no podemos. Entonces, parte de la clave es dibujar, y dibujar muy bien. Hay que practicar si queremos ser muralistas. Este otro símbolo del hombre, como vemos, hay algunas variaciones con respecto al primero. Es el hombre que está cayendo de la explosión. Aquí estaba el hombre, ¿sí?, todavía íntegro. Después lo va dejando solamente en el puro esqueleto, un esqueleto destrozado, que ha perdido la cabeza, ¿no?, que ha perdido los músculos, la piel prácticamente. Entonces, pero notamos que también este dibujo era muy bueno, ¿no? Me gusta mucho el vientre inflamado del hombre. Bueno, ahora sí, sería todo. Si tengan oportunidad, vean el mural en persona. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo video.